White, dying of inner. Hola amigos, bienvenidos a este su canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes este video sobre modelos lineales en R, donde discutiremos múltiples aplicaciones, además donde aplicar o utilizar un modelamiento lineal y utilizando el entorno R, desde regresión lineal, regresión múltiple, ANOVA, viendo la significancia de factores, o un ANCOVA, o también podemos aplicar modelos lineales generalizados. Para ello, discutiremos qué es un modelo lineal general. El nombre de modelo lineal en general lo da los coeficientes asociados a cada una de las variables, no a las variables como en sí, sino coeficientes. Los modelos lineales, primeramente se aplica lo que se llama el estimador de mínimos cuadrados o square estimators en inglés. Pero hay algunas situaciones donde este estimador no cumple las condiciones iniciales, por lo que debemos de aplicar el estimador de mínimos cuadrados generalizados y comprobar si mediante esta estimación se cumplen las condiciones iniciales. Bien, veremos qué significa un modelo lineal con efectos fijos o un modelo lineal con efecto aleatorio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Igualmente, ¿qué pasa si combino modelos lineales o Mixed Linear Models? Veremos qué es cada uno de ellos. Y en sentido general, un modelo lineal generalizado. Discutiremos en una serie de vídeos cada una de estas situaciones donde podemos englobar en la parte 1 modelo lineal general, viendo la diferencia entre un estimador de mínimos cuadrados, un estimador de mínimos cuadrados generalizados y cómo aplicamos un ANOVA, un ANCOVA, regresión múltiple en cada uno de estos casos. Igualmente veremos la diferencia entre los efectos fijos aleatorios y su combinación. Y veremos en el sentido más general un modelo lineal generalizado. ¿Dónde aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y cuál es la diferencia con el modelo lineal general? Entonces, primeramente, parte 1, discutimos qué es un modelo general. Los mínimos cuadrados en general tratan de establecer el valor beta. Ese es lo que se le llama con el mínimo cuadrados o estimador de mínimos cuadrados, tratamos de encontrar el valor de b, sea un vector o sea una serie de matriz. Una matriz de coeficientes, que esta es la que nos da el sentido general de lo que le llamamos lineal. No importa si la variable asociada es de la forma a más b x al cuadrado, de x sería pues la variable de entrada. No importa que el término sea cuadrático, lo importante es que el coeficiente b sea lineal. Donde la primera condición inicial es que hay un error asociado a estos cálculos. De esos errores se van a distribuir en normal con media 0 y desviación estándar sigma. Que se puede calcular, por supuesto, pero esto es muy importante. Estas condiciones iniciales hemos de verificar para que el modelo vamos a cumplir. Normalidad y varianza constante, por lo que se llama la homoscedasticidad. En inglés, homoscedasticity, normality. Vamos a comprobar cada uno de ellos. Entonces, una simple regresión lineal, pues tenemos la variable de entrada y la variable de respuesta, donde para cada uno de los valores de respuesta y valor de entrada tenemos un error asociado.
Y los coeficientes alfa y beta pues debemos de calcularlos. En este caso nosotros vamos a dejar que el programa R los calcule. Utilizando para ello, por supuesto, el estimador de mínimos cuadrados. Múltiple de regresión lineal. ¿Cuál es la diferencia con la regresión lineal simple? Pues más de una variable de entrada. x1 y x2. Y da como respuesta pues una única variable de salida. Si igualmente tenemos un error asociado para cada uno de ellos, que se debe distribuir normal. ¿Qué pasa si no hablo de una variable de entrada, sino de factores? Es decir, que haya niveles en la variable. Un método, por ejemplo, temperatura 1, 90 grados, temperatura 2, 70 grados, temperatura 3, 60 grados, y queremos ver cuál es la diferencia al aplicar cada una de esas temperaturas en la variable de respuesta. Eso es lo que le llamamos un ANOVA. Modelo fijo, por supuesto. Tenemos 3 diferentes temperaturas, como el ejemplo que acabo de dar, y no cambiamos de temperatura. Esas son las únicas 3 que nosotros vamos a poder modelar. Es lo que se llama un modelo fijo. Siempre los errores van a estar distribuidos de manera normal, pero en este caso utilizamos IJ para identificar que esto está asociado a un factor, a un nivel. Ser una temperatura, la temperatura 1, la temperatura 2, y temperatura 3, por supuesto, también. Y la variable J pues sería cada uno de los diferentes valores medidos en una sola temperatura. Y la media, esta es la media global de cada una de las respuestas. El alfa entonces va a hacer una diferencia que dependiendo del nivel que esté asociado vamos a poder sumar a la media global. O para este nivel, pues media más el valor. O media menos el, si es un valor negativo, el valor del nivel asociado a lo que estemos hablando. Y tu ANOVA, pues vamos a tener dos diferentes factores. Dos diferentes factores, puede ser uno temperatura, que sea en nuestro modelo, y el otro puede ser la presión en un líquido. Por ejemplo, una temperatura del líquido y la presión asociada a el líquido. Queremos observar los factores y los cambios en los diferentes niveles de ese factor, temperatura, y el otro, las diferentes influencias del factor presión en la variable de respuesta. Por supuesto, será este tercer término entonces si estoy hablando de dos factores, pero tengo un tercer término acá. Eso es lo que se llama término por interacción. Habrá una influencia cuando combino dos diferentes niveles de cada factor. Eso es lo que le llamamos interacción. En la ANCOVA, a diferencia de la ANOVA, lo que llamamos es una covariable, es decir, una variable que por sí sola no debe de ser influencia en la respuesta, pero nos ayudará a obtener un mejor modelo. Realmente nosotros estamos midiendo los factores, pero esta variable nos ayuda, es significante el modelamiento. Estas fórmulas que obtenemos acá son la manera en que nosotros vamos a introducir esta información en R. LM, pues de Linear Model, esto es mi variable. Esto que tengo aquí, como llamo mi modelo, pueden llamarle mi modelo, modelo 1, modelo 2, no importa. Lo importante es que este objeto llamado LM va a estar almacenado en mi variable. LM entonces debemos de ingresarle información, un data frame, se llamará sin nacidos,
orígenes, no importa. Y en este caso pues lo coloco como my data. La fórmula va a representar qué es lo que quiero modelar como tal. En una regresión lineal simple pues tenemos un valor de respuesta o una columna de respuestas y la variable 1 asociada pues a esa respuesta de valor de entrada. Todas estas dos variables deben estar almacenadas en el data frame. La regresión lineal múltiple pues no es muy diferente, simplemente que tenemos de agregar la segunda variable o la tercera variable, la cuarta variable, cuantas variables tengamos, var 3, mar 3, 4, diferentes variables que nosotros tengamos asociadas a cada una de ellas. En el One Way ANOVA, igual si se fijan, se llama de igual manera la regresión lineal simple, pero por supuesto, ¿quién sabe la diferencia entre esta entrada y esta otra? Pues nosotros, por supuesto. Nosotros debemos de ser capaces de saber, yo estoy modelando una regresión lineal simple o estoy modelando una ANOVA. Que sé que la variable de entrada son los diferentes niveles de cada factor, de uno de los factores con que yo estoy trabajando. Y en el two-way ANOVA, como les decía, el valor de la interacción, la diferencia de la regresión múltiple, está escrita o determinada el asterisco, var 1 por var 2. Estamos diciéndole que nosotros queremos comprobar la significancia de la interacción entre las dos variables. Igualmente, la influencia de una, la influencia de la otra, pues su combinación o su interacción, var 1, var 2, a diferencia de la regresión lineal múltiple. De var 1, pues es una variable categórica, puede ser, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, que representen ausencia, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Acá var 2 puede ser presión 1, presión 2, presión 3, con un escalamiento como nosotros queramos, y puede ser con números enteros grandes, o puede ser simplemente 0, 1, ausencia o incidencia. Puede ser, por ejemplo, también una variable categórica casado, soltero, divorciado, que es una variable categórica que nosotros podemos ingresar acá. Por supuesto, la diferencia de la regresión lineal múltiple. Estos tenemos niveles. En este de acá, pues no necesariamente. No necesariamente. Usualmente la regresión lineal múltiple es para valores continuos. En el ANCOVA, si se fijan, tenemos var al inicio, es decir, la covariable siempre irá primero. Es muy importante que la covariable vaya en primero. Si se identifica su significancia o no en el modelo. Y la variable o factor en el segundo. ¿Qué es lo que realmente estamos midiendo? Creo el modelo, estoy probando realmente. Entonces, un modelo lineal general de esta manera, donde suponemos esta condición, donde queremos probar de que la influencia de la variable x en la respuesta es significante, es decir, que hay una influencia de esta variable x en y. ¿Y quién nos dice que realmente y depende o puede ser modelada mediante x? Es beta. Para ello, pues suponemos de que x no tiene influencia en y mediante la hipótesis nula. Beta igual 0. Es decir, si beta es igual a 0, pues esta segunda parte no aparecerá, solamente aparecerá una constante más un grado de error, por supuesto, asociado. Si puedo demostrar por rechazar la hipótesis nula, diremos entonces que beta es diferente de 0. Es decir, hay una influencia de la variable x o y puede ser modelada mediante x. Mediante, por supuesto, un modelo de esta manera. Y esto lo vamos a comprobar cuando, al correr el modelo, el valor de P o el p-value sea menor a 0.05, es decir, con un 5% de significancia. O si creemos pues con un 1%, es decir, con 0.1, rechazamos la hipótesis nula. Y aquí lo trata de decir entonces que la relación entre las variables puede ser proporcionadamente una relación lineal de confianza.
supuesto, estamos hablando en este caso de aquí, que también vemos la diferencia de qué pasa cuando tengo el error asociado a una normal, varianza constante. Eso estamos diciendo utilizando la estimación de mínimos cuadrados, pero también podemos utilizar un modelamiento parecido, solamente que estas condiciones cambian un poco, para estimación de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, esas condiciones iniciales del error, podemos comprobarlas. ¿Cuáles son? Pues la normalidad nos dice que los errores asociados a los residuales, debemos de trazar una línea recta de un gráfico de ellos, una línea recta que más o menos ellos sigan esa línea recta. Podemos ver que esta meramente está asociada a ella. Esta definitivamente no cumple la normalidad. Esta tampoco. Y esta algo parecida. ¿Será siempre hacer un cálculo gráfico? Pues hay, por supuesto que hay técnicas o pruebas en R que nos ayudan a determinar la normalidad de una serie de datos, lo que llamamos el Shapiro test. Gráficamente vamos a ver cómo correr en R estos QQ-plots. Esto pues sería asociado a la homoscedasticidad. ¿Qué significa esto? En el gráfico de los residuales versus los valores fijos, los ajustados, no se encuentre o no se vea una forma, simplemente que estén de manera aleatoria alrededor del gráfico. Y por supuesto que la escala, tanto arriba como abajo, está igual, de más 2 a menos 2, de 3 a 3. Y si estamos utilizando los residuales estándar, pues debería de estar todos o casi todos dentro de menos 3 a 3. La diferencia entre 1, 2 y 3, por supuesto podemos ver que aquí hay un embudo. Este tiene una subida y una bajada que está relacionada con autorregresión, es decir, alguno de estos cálculos, algunos valores, pues, depende de valores anteriores. Este cumple la homoscedasticidad, este no, y este mucho que no. Este podría ser tratado con un cambio de variable, es decir, que a la variable respuesta le apliquemos algún cambio, puede ser una función logarítmica, exponencial, puede ser elevarla al cuadrado, y tratar de ver el modelamiento con esa nueva variable, si cumple, es el gráfico anterior. Y esta no linealidad, es si con el cambio de variable no hace ningún cambio, los residuales, trataremos de aplicar la estimación de mínimos cuadrados generalizado.